nosotros nos preparamos para recibir a nuestro próximo invitado de la mañana y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor porque ya está con nosotros y viene a compartir una buena palabra, como siempre, enseñanza maravillosa. Los miércoles es como estar en la universidad, mi hermano. Los miércoles literalmente es de universidad. Y para eso, con este fuerte aplauso recibimos al pastor Otilio Román, que ya está con nosotros, pastor de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina, y también el señor presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica de Puerto Rico. Pastor, qué bueno que estás con nosotros en esta mañana, como siempre, para bendecir a todos los que nos estamos conectando y a los que nos ven también a través de manera diferida. Pastor, buenos días, muy buenos días, muchas bendiciones para ti, bendiciones para nuestra gente, esa gente fiel, conectadas ahí a Terto Hablemos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Es un gozo, es un privilegio como siempre estar aquí, grato poder saludarte y saludar a nuestra gente. Buen día, buen día. Qué bueno, escucho por ahí al nieto. Pues mira, sí, el nieto está. Qué bueno, chico. Casado y así que ya, tú sabes, cuando el nieto está, pues, hace su cosita. Ya, eso es una bendición. Eso, y que escuchemos la presentación suya con la voz del nieto, eso es una bendición. Eso es maravilloso, porque es un ambiente de familia, pastor, es un ambiente de familia. Sí, está ahí en los brazos de la abuela. Qué bueno. Se llama Lucas José, tiene 1 año de edad. Qué bueno, pastor. Es una bendición, de verdad que es una bendición. Así que es grato estar aquí, pastor, compartiendo contigo un miércoles más. Qué bueno, pastor, y listo para lo que usted hoy el Señor ha puesto en su corazón. Pues sí, seguimos caminando esta jornada sobre el tema del sermón Crisis en el Púlpito y mirando diferentes escenarios de esa temática, ¿verdad? Es muy amplia y gracias al Señor hemos podido caminar por algunos senderos de esta temática. Hoy vamos a mirar la temática, el sermón en el culto. Y es básicamente observar, trabajar sobre cuál es el rol, qué función tiene, cuál es el propósito del sermón en el culto. Uno se pregunta, en cualquier culto de liturgia, ¿cómo sería ese culto si no hubiera un sermón? Uh-huh. Si no hubiera un momento en donde la audiencia que está allí presente pueda estar frente a la palabra de Dios. Históricamente, el sermón ha jugado un rol determinante en la vida de la iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de la predicación. La iglesia nace en el contexto de una época dorada de la predicación. Y los primeros apóstoles desarrollaban su misión teniendo como uno de los elementos centrales la predicación. Uh-huh. Y vamos a tratar de mirar esta mañana brevemente algunas pinceladas de esta temática. Comenzaríamos diciendo que el sermón ocupa en el culto, el lugar que ocupa el sermón en el culto está determinado por el fin que el acto litúrgico tenga. Uh-huh. Y por los medios que han sido elegidos para alcanzarlo. Uh-huh. Esta es una expresión que tiene una gran relación con uno de los temas que trabajamos en un momento dado en este espacio cuando estábamos hablando de los diferentes tipos de sermones. Uh-huh. Y en aquella ocasión fueron varios programas sobre ese tema. En una de las secciones hablamos acerca del sermón ocasional. Richard Davidson ha definido el término adoración o culto, que es donde se da el ejercicio del sermón, como aquello que decimos y hacemos cuando nos presentamos ante Dios, tomando plena conciencia de quién es Él
y quiénes somos nosotros. Ujú. De esa definición corta que da Davidson, hay dos expresiones importantes. Número uno, aquello que decimos. Cuando hablamos de aquello que decimos, estamos hablando que esa expresión implica que hay un rito involucrado en ese evento. La segunda expresión de Davidson, en su definición, es aquello que hacemos. Bueno, por contrario, esto implica que hay una ceremonia. Y la combinación tanto del rito como de la ceremonia, ¿verdad?, implica que se desarrolla un ritual. La combinación de estos dos elementos conforma un ritual. Así que cuando hablamos de la adoración, la meta de la adoración es poder lograr un profundo encuentro entre la realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Así mismo es. Y por eso es que el sermón es importante. Es conocer mejor a Dios cuando hablamos ¿verdad?, de ese logro que persigue la predicación. Es conocer mejor a Dios y conocernos mejor a nosotros mismos. Obviamente para que podamos servirle. En la medida que el ser humano conoce a Dios, hasta donde Él nos permite conocerlo, pues mejor podemos servirle a Él. A mejor conocimiento de quién es Dios, mejor nuestro servicio a Él. Y ya, esto que hemos acabado de decir, que hemos dicho hasta ahora, ya está apuntando hacia el valor que tiene el sermón, el culto. Cuando vamos dentro de la tradición cristiana, entonces el sermón en esta tradición ocupa una función de gran utilidad. Es indispensable en el culto el sermón. Cuando uno mira los primeros años de la iglesia, esos primeros años de ese primer siglo, esos de la fe cristiana, a la iglesia desarrollaba un mensaje y el cristianismo que eventualmente se va desarrollando se le conocía como la religión predicada. Hay otro autor, H. Farmer, que escribe un libro, The Servant of the World, donde dice que en ese tiempo, quien quiera que decía cristianismo, decía predicación. Wow, excelente eso. Excelente. O sea, el cristianismo, Excelente. que es la religión, vamos a utilizar el término religión en el sentido de lo que estamos hablando, que fue desarrollándose, ¿no?, que fue evolucionando de la tradición judía, judeo-cristiana, cristiana. Este autor dice que la manera como se identificaba en ese tiempo el cristianismo era, bueno, esa es la religión predicada. Así que podemos afirmar finalmente que el sermón siempre ha ocupado un lugar indiscutible, indispensable en el culto. Entonces, a la luz de esto, veamos cómo ese lugar que ha ocupado el sermón, ¿verdad?, obviamente siempre ha pasado por procesos de adaptación. No olvidemos que la palabra de Dios, el sermón tiene una fuente principal, que es la Biblia. Es el texto bíblico, es el texto sagrado. Y en este espacio hemos dicho en frecuentes ocasiones que el texto bíblico es hijo del tiempo. Por lo tanto, habla. La Biblia, Dios habla. Así que en ese proceso de renovación, ¿verdad?, hay dos aspectos que obviamente debemos mirar, que es la perspectiva práctica, mirar el sermón desde la perspectiva práctica y de la perspectiva teológica. Este ejercicio lo hemos hecho otras veces, pero aquí lo vamos a hacer desde la perspectiva del tema que estamos trabajando en la mañana de hoy. Cuando miramos esto desde la perspectiva práctica,
En primer lugar, la predicación convoca a la iglesia a la vida. Y claro, estamos hablando del contexto de la iglesia, pero la predicación convoca a la vida a todo el que la escucha, ¿verdad? Pero estamos mirando en el contexto de la iglesia, porque fue a través de la predicación que los apóstoles plantaron la iglesia. Donde quiera que uno ve, por mirar el libro de los Hechos de los Apóstoles como un solo ejemplo, y pudiéramos utilizar más, y uno ve donde quiera que los apóstoles llegaban por primera vez a las ciudades donde llegaban por primera vez, una expresión frecuente del Evangelio o del autor Lucas en los Hechos es que los apóstoles llegaban a una ciudad y se dirigían a las sinagogas. Y en las sinagogas comenzaban a predicar. Por lo tanto, fue a través de la predicación que los apóstoles plantaron la iglesia. Ellos entraban en una ciudad y le decían a la gente lo que Dios había hecho en Jesucristo. Ese era su sermón, ese era su discurso. Así que la gente que era instruida, pues obviamente que creía, era instruida y era alimentada a través de la predicación. O sea, la predicación era el recurso para que la gente creyera. La predicación era el recurso para que la gente fuera instruida y fuera alimentada. Así que la predicación en el tiempo de la iglesia primitiva ocupaba un puesto de avanzada. Me gusta esta expresión de avanzada. Avanzada. Sí mismo es. Ocupaba, todavía sigue siendo de igual forma. El sermón entonces representa un acto creativo del ministro. Es un acto creativo del ministro, del predicador. La totalidad del ministerio pastoral, hablando del concepto pastoral, del predicador se concentra precisamente en la predicación. Esto lo hemos mencionado varias veces. La importancia que tiene para un pastor ese elemento o ese ángulo de el pastor como predicador. Porque hay otras funciones en la labor pastoral, sin duda alguna, de inmenso valor, pero obviamente la predicación. Así que de modo que en cierto sentido es el sermón que formula el tema del acto cúltico. Y esa es una observación tan obvia como práctica, porque estamos hablando del sermón desde la perspectiva práctica. El sermón es la pieza que une todos los elementos del culto litúrgico. Podemos utilizar la expresión no solo que une, sino que amarra todos los elementos del servicio cúltico. Cuando lo miramos desde la perspectiva teológica, el sermón da contenido al servicio de adoración. Señor. Esto tiene carga, pastor. Sí. Porque el contenido que da el sermón al acto de adoración va a depender del contenido que tenga el sermón. Y tomando un proverbio chino y aplicándolo aquí a mucho contenido en la adoración. A poco contenido en el sermón, poco contenido en la adoración. A ningún contenido en el sermón, ningún contenido en la oveja. O sea que si el sermón no tiene contenido, pues obviamente no va a provocar en el pueblo una experiencia de adoración y que se pueda ser confrontado con esa palabra. Sí, pastor. Si el sermón es el que amarra todos los elementos del culto, entonces no hay amarre. Así que, dado que el culto ya es su clima, es cuando el pueblo expresa su respuesta de fe a la acción de Dios. Esa fe tiene que ser una fe instruida. Y me parece que, y esto es un tema que tal vez trabajaremos en algún momento, el sermón y la respuesta de la audiencia al mismo, pero el acto cuando la gente responde al sermón.
esa respuesta es una respuesta de fe. Pero esa respuesta de fe tiene que ser instruida. Y es instruida en la medida en que el sermón es una pieza de instrucción y de enseñanza. Juan Calvino se apercibió de que la fe del pueblo debe ser constantemente renovada y reforzada a través de un incremento en el conocimiento. Porque de no ser así, la misma está sujeta al peligro de degenerar en emocionalismo o superstición. Wow, excelente eso. Excelente. Excelente. Hay una expresión allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que mi pueblo, el Señor hablando en un momento dado, pereció por falta de conocimiento. Excelente. Esa función de entregar la palabra y de responder a ella. Decía Calvino, en lo que se refiere a religión, no debemos intentar hacer otra cosa precipitadamente o al azar, puesto que a menos que haya conocimiento, no es Dios a quien adoramos, sino a un espectro o a un ídolo. Está en el siguiente slide, esa expresión que acabo de citar ahora. En lo que se refiere a religión, dice Calvino, no debemos intentar hacer otra cosa alguna o al azar, puesto que a menos que haya conocimiento de Dios, no es Dios a quien adoramos, sino a un espectro o a un ídolo. Wow. Así que un verdadero sermón debe presentar un repaso de los grandes actos de Dios que culminan en aquel que fue en sí mismo el más grande de todos los actos salvíficos. Excelente. Un sermón evoca la fe. Sí, evoca la fe. Pero añade conocimiento a la misma. Así es. Concepto de fe y razón. Sí, señor. De razón y fe, ¿verdad? Así que el sermón apunta a crear una fe bien instruida. El sermón es la mejor de las oportunidades para dar un vivo testimonio de adorar a Dios. Es el testimonio que el predicador mismo da y por medio del cual él da fe a los actos de amor y gracia que Dios ha ejecutado y a través de los cuales él así dice Jehová de Dios confronta al ser humano. Porque eso es lo que hace justamente la palabra de Dios. Así que el sermón es la actividad más creativa y profética que el predicador puede desarrollar. Abarca, demanda toda su capacidad como erudito, como estudiador, como pastor, como discípulo, a efecto de que su testimonio obtenga de la congregación una respuesta dinámica de fe. Cerrando este episodio, lo que es más, cuanto más firmemente esté él mismo, predicador, asido por la palabra, tanto más posible será que su predicación sea vista y sentida como una demostración real del poder del Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí hablamos en una ocasión de la necesidad de que el predicador tenga convicciones. Y una de las convicciones es la convicción en las Sagradas Escrituras. Finalmente, querido pastor, cito a un autor llamado Julio Schweitzer que dijo: la proclamación de la palabra de Dios, a través de la cual el Señor habla a su pueblo, congregándolo y manteniéndolo cerca de sí, no puede ser reemplazado en el culto por ninguna cosa. No hay culto divino, como tampoco puede haber una verdadera celebración donde falte la proclamación de la palabra de Dios. No merece un aplauso, pastor. Eso merece, cacho. No merece un aplauso. Ay, a mirar el lugar del sermón en el culto. Wow, increíble. Esta, sin lugar a dudas, esta es palabra de Dios en esta mañana.
para todos y para todas. Ahí estamos todos envueltos en la palabra de Dios, pastor, y ciertamente por años a mí me ha preocupado cuando de momento no se puede dar la predicación porque hay un movimiento, hay un momentum, y no, pues fíjate la predicación, la pasamos por alto, vamos a seguir disfrutando este tiempo. A mí me genera mucha preocupación porque tiene que haber siempre una palabra de Dios en el proceso, pastor. Dijo un predicador ya en la presencia del Señor, se llamaba Ray Hughes, un extraordinario predicador de los Estados Unidos, de la Iglesia de Dios. Se dijo en una ocasión que la iglesia que celebra y celebra, pero no educa y no enseña, un día no tendrá nada que celebrar. Wow. La palabra de Dios es fundamental. El sermón sigue siendo indispensable. Así mismo es. Nuestro culto. Que nos ayude el Señor, querido pastor, a poder cumplir. Pastor, que nos ayude el Señor. Antes de irnos rápido, pastor, tengo varios mensajes que están aquí, gente que nos está escribiendo y que ciertamente están disfrutando de esta palabra. Tengo a la querida amiga Gualesca Vega. Saludos, Gualesca, que nos dice, pastora Gualesca, que nos dice saludos y bendiciones. Dios es fiel. Qué bueno. También está Sonia Rosario. Sonia. Querida Sonia. Sí, Sonia, desde allá, desde la Florida. Hizo un abrazo a todos. Gracias por bendecirnos. Los pastores Gutiérrez están conectados con nosotros. Nos dicen gracias a Dios. Bueno, Dios les bendiga y bienvenidos a Tertu Hablemos. También María Hernández, del Rey de la Gloria, nos dice bendiciones. A Otilio, saludos, tremenda palabra, Dios le bendiga. También se mire y un abrazo a la gente querida del Rey de la Gloria. Esa es una oveja tuya. Sí, así es, gente buena. Mira, también tengo por ahí a María Soto, nos dice, wow, qué serio es llevar un sermón que sea el mismo Señor usando al predicador para transmitir el mensaje al pueblo y que esa palabra llegue profundo al corazón. Dios es santo. Así que bueno, qué bueno, pastor, qué alegría. Así que nosotros disfrutando de esta experiencia y nuestros hermanos y hermanas disfrutándolo. Así que, pastor, no quiero tomarle más tiempo porque sé que está disfrutando con el nieto, está pasándola bien y eso es la familia. Pastor, pero antes de irnos, ¿cómo nos podemos comunicar con usted, pastor? Pues mire, pastor, puede ser a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de Dios MB Yagüe-Yireh, a través de nuestro número de teléfono, que es el 787-226-0039, o nuestro correo electrónico, que es iddmbomar@gmail.com. A través de uno de estos medios se pueden comunicar con nosotros y estamos listos para servir. Estoy aquí tratando de conectar porque la batería quedó bajita. Tranquilo, pastor. Recuerde que iddomar@gmail.com. Se le fue el pastor la señal. Se le cayó la batería. Eso fue ahí la batería al final. Óigame, pero qué tremenda palabra, qué tremenda experiencia.